Hoy tendré en Rompecabezas Personal un episodio muy significativo porque estaré con un comunicador social, un referente en los medios de la radiodifusión. Él es Eli Bravo, conferencista, maestro mindfulness, escritor. Y vamos a estar armando dos piezas. Estas van a ser podcast y radio. Es decir, viajaremos al pasado para conocer las anécdotas de Eli en el medio de la radiodifusión y retornaremos al presente para hablar acerca del podcasting. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo porque es la manera más directa de poder crecer en esta comunidad de rompecabezas personal. Rompecabezas Personal llega a ustedes gracias a MDO, Marisol de Oliveira, tu asesor integral de seguros. Hola Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, qué dicha que tenerte acá por segunda vez en Rompecabezas Personal. Para mí un honor poder compartir estos momentos, estos minutos que me regalas de tu tiempo para hablar de la radio al podcasting. Encantado, de verdad que es un placer y estoy feliz de estar contigo, con toda la gente que te escucha, que nos ve, que está en contacto contigo. Así que agradecido yo. Hace tiempo, hace 2 años, el tiempo pasa muy rápido, estuvimos hablando de mindfulness. En esta oportunidad me gustaría, porque yo sé que tú eres un gran viajero, me gustaría que hiciéramos un viaje, pero al pasado. Vamos a trasladarnos al año 1985. Ay, Bueno, Dios mío. nos fuimos al siglo pasado. Eras estudiante de comunicación social, tienes la oportunidad de entrar a Radio Capital y eras asistente de musicalización. Sí, Estabas también allí organizando unos discos de vinil. ¿Qué sí. recuerdas de la radio de aquellos años? ¿Cómo la percibías? Yo tuve la fortuna, la gran fortuna de poder trabajar en emisoras que eran sólidas, importantes, que eran de mucho prestigio. Trabajé en Radio Capital, allí fue donde empecé. Era el limpiadiscos de la discoteca de Radio Capital. Hoy en día que uno tiene todas sus grabaciones en el disco duro o incluso ya ni siquiera las guardas allí, sino que en realidad están en la nube porque tienes un sistema de streaming como Spotify o el que sea, nos cuesta pensar que hubo una Ujú. época cuando una radio tenía toda una habitación llena de discos de vinil, pero es que allí es donde estaba el principal recurso para una radio que en ese momento era hablada y musical. Mi trabajo era limpiarlos uno a uno y etiquetarlos. Entonces, yo entré a una radio muy importante y venía a trabajar por una pasantía corta en Radio Rumbos, que también era una Mm. emisora de mucha potencia, trabajaba en el departamento de prensa. Y para mí eso fue mágico, porque a mí me gustaba la radio, era un gran oyente de radio, quería trabajar en radio y de pronto me encuentro allí rodeada de las voces que yo había escuchado durante tantos años. Entonces lo que yo tengo como imagen de esa época es la sorpresa, el asombro y sobre todo la emoción de estar allí, de estar en un lugar que yo sentía que era el lugar donde yo quería crecer como profesional. Entonces, inmediatamente mis antenas estaban allí captando todo lo que podía aprender de quienes fueron mis grandes maestros. Y justamente hablando de grandes maestros, ¿quién fue o ese gran maestro de la locución a quien tú admirabas y de repente decías, oye, yo quisiera ser como este locutor? Yo sé que tú tuviste también mucha cercanía, fue tu mentor, Iván Locher. No sé si de repente él habrá sido esa inspiración. Sí, sí, él sin duda fue una inspiración y fue un gran amigo y un mentor, como tú dices. Iván me enseñó mucho de la locución, sobre todo me enseñó a usar la voz que tenía como era, tal y como era, no engolar, a no tratar de Ujú. hacer una voz distinta. eh, Hacíamos un programa juntos, él y yo, cuando trabajaba en la FM de Radio Capital, en 104.5.
yo todavía en ese momento estaba estudiando en la universidad. Y claro, yo hacía el programa junto a Iván. Estaba así Ujú. con mis audífonos, no solamente monitoreando mi voz, sino que lo escuchaba a él. Entonces, cuando él hablaba, el primer programa que hicimos, yo intenté engolar la voz porque sentía que necesitaba hablar un poco más. Y él inmediatamente me ve, se quita los audífonos, le dice al operador, para la grabación. Dice, muchacho, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú estás loco? Habla como hablas tú, deja de engolar la voz. Eso que fue muy al estilo de Iván fue un gran Ajá. aprendizaje para mí, fue una gran enseñanza. También estaban allí otros locutores, por ejemplo, Adolfo Martínez Alcalá, Ujú. que era la voz del noticiero de Radio Capital, uno de los locutores también más importantes. Hubo una ocasión, Carol, en la que me dieron la oportunidad de leer los titulares a primera hora de la mañana, antes de las 6 de la mañana. Ujú. En ese momento, quien hacía el trabajo que se había pedido, no sé, era algo médico, no podía ir. Total, que me dijeron, Ujú. mira, Eli, ¿tú mañana quieres ir a leer los titulares? Yo me acababa de sacar mi certificado de locución. Y dije, claro que sí, ese soy yo. Siempre le he dicho que sí a todo. Entonces comienzo a leer, hago lo que me habían pedido, pero llega a las 6 de la mañana cuando empieza el noticiero de Radio Capital y Adolfo Martínez Alcalá no había llegado, había tenido un inconveniente en el tráfico de Caracas. Y yo comienzo a leer el noticiero y a los 4 o 5 minutos llega don Adolfo, así le llamábamos en la radio, don Adolfo, y Ujú. me ve con una cara que ya yo sabía que me venía un regaño. No me dijo Ujú. nada, me dijo, dame acá el libreto. Eso lo dijo, lo hizo mientras había una pausa de identificación. Y yo me salgo y entonces los de del departamento de prensa me dice, mira, Adolfo está bravo porque estabas leyendo tú el noticiero, pero no te preocupes, eso se le va a pasar. Efectivamente, en la tarde él me llama a su oficina. Me dice, siéntate allí. Dice, nadie lee mi noticiero. Ese Wow. es el trabajo que yo hago. Así que la Ujú. próxima vez usted no lo haga. Y por cierto, usted lee muy bien. Se puede ir. Bueno, ese ya lee muy bien, ya era algo positivo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que tuve maestros que tenían su estilo, su manera de hacer las cosas, ¿no? La radio era un medio y sigue siéndolo de alguna manera en donde hay mucho de transmisión entre generaciones y hay sobre todo un gran sentido del humor y una manera de hacer las cosas que a mí me gustó mucho. Y durante ese periodo en el que estuviste revisando discos de vinil, de repente no hubo alguna sorpresa, no te topaste con alguna sorpresa musical. Yo sé que tú eres un gran melómano, pero algo que tú de repente pensaras y dijeras, oye, esto no pensé que me pudiera encontrar con esto, voy a proponerlo en para la parrilla de programación o para un programa. Bueno, fíjate que yo sí propuse algunos artistas para esa parrilla de programación. Rosy Álvarez, que era mi jefa, hoy en día una gran amiga, y además mi primera compañera al aire, porque mi primer Ujú. programa de radio lo hice junto a Rosy Álvarez. Rosy estaba siempre muy, muy pendiente de todo lo que estaba sonando en el mundo de la Ese música. programa no era Trazos. Trazos, Ujú. exactamente, Radio Capital, exactamente. Tienes buena memoria y hiciste una buena investigación. Ambas. Y además, y Tibisay Hernández, Tibisay trabajaba junto a Rosy, era la asistente de musicalización y TV terminó siendo la musicalizadora de Radio Nacional. Ella siempre estaba muy pendiente del mundo de la música y estaban muy conectadas a lo que fue ese surgir de la música en los finales de los 80, comienzos de los 90 en Ujú. Venezuela, muy ligadas a toda la movida musical con desde Evio Di Marzo, Adrenalina Caribe, Franco De Vita. Ujú. Pero yo empezaba a sugerirles que metieran los grupos que eran los que a mí me gustaban. Desorden Público, Sentimiento Muerto, Zapato 3 y siempre me veían así con una cara que aquí, tú estás loco, eso no es lo que suena aquí. Pero Napoleón Bravo, quien ha sido Ujú. siempre un hombre de radio muy curioso, en un momento dijo, mira, ¿qué tal si para mi programa de Gente en Ambiente, Ujú. será su programa de los domingos, Ujú. hacemos una pequeña sección y ven acá tú y háblame un poco de estos grupos? Entonces me invitó a decir o sea, algunas palabras y pusimos algunas canciones en aquella época con los primeros discos de estas bandas. Entonces, sí, ¿sabes? Esa era una época en donde el volumen de la producción musical que se hacía en Venezuela y que se recibía era muy rico, era muy interesante, pero en donde los medios, en este caso la radio, eran la principal plataforma de difusión. Ujú. Eso es lo que diferencia para mí esa época de la que vivimos actualmente, en donde hay múltiples plataformas, hay distintas vías de acceso y están los podcasts,
que los produce el creador. Es decir, tú quieres hacer un podcast y tienes plataformas disponibles para grabar cuando quieras y como quieras. En aquel Mm, entonces, si querías hacer radio, tenías que trabajar para una radio. Y el alcance de tu trabajo dependía del alcance de la señal de la emisora, hasta dónde lograra transmitir y dónde se ujú. transmitía. Porque olvídate de streamings o de Sí, puedes nada de eso. programa en lo que sea.com. Entonces era otra dinámica, una dinámica que, bueno, era muy, muy, muy hermosa y que recuerdo con mucho aprecio. Pero con Radio Global tú de repente lograste de alguna manera, no digamos que el streaming, pero porque no era ese momento, ¿no? Pero logras de alguna manera conectar como hoy en día se puede conectar a distancia, algo que era impensable para aquel momento tú lo logras, digamos, podemos decir, no sé, me atrevería a decir esto, como un pionero quizás en el campo de la radiodifusión venezolana, iniciar a través de Radio Global a distancia. Radio Global fue un programa que yo comencé a hacer apenas me mudé a Miami. Ujú, Yo me mudé en el año 97. En el año 98 trabajé como corresponsal para Radio Capital. Volví a Radio Capital a ujú, hacer unos pequeños segmentos, pero ya a finales de ese año 98, comienzos del 99, se da la oportunidad de trabajar en Unión Radio. Yo vivía en Miami y querían que hiciera un programa en vivo para Venezuela. Entonces allí surgía el primer reto tecnológico. Existía, por ujú, supuesto, equipos que permitían hacer una transmisión de voz de calidad en vivo. Y yo, estando aquí en Miami, había escuchado mucho a Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez Cristo es una de las grandes figuras de la radio colombiana, tiene un programa que es una institución en la W. Y en ese entonces, estando yo aquí en Miami, manejando, oyéndolo a través de la señal AM de Radio Caracol, me fascinaba oír cómo él entrevistaba gente en distintas partes del mundo. Eso era algo que no era habitual en Venezuela. Entonces, exacto. yo Ujú, tomé esa idea para hacer radio global y el concepto era poder transmitir desde Miami para Caracas inicialmente, pero luego se expandió a hacer una transmisión satelital a 9 radios en el país, entrevistando gente que estaba en distintas partes del mundo. De nuevo, aquí hay que hacer un viaje en el tiempo. Si nos ubicamos en ujú, 1999, en el 2000, por supuesto teníamos una internet muy básica y había la posibilidad de utilizar el sistema telefónico, algunas conexiones, pero también todo era ujú. muy básico. Nosotros estábamos jugando con una tecnología muy incipiente, pero así podíamos efectivamente tener a nuestros oyentes, digamos, en los Distintas Andes partes. venezolanos, mientras entrevistaba a alguien que estaba al lado de la Torre Eiffel en París. Wow, una maravilla para aquel momento. Y qué maravilla también que podamos hacerlo de esa forma en estos tiempos. Pero fíjate, aquí vamos para atrás y para adelante. Vamos para el año 1989 y entonces estaríamos en Sonoclip. Yo, Uy, sí. yo en esa época estaba bastante pequeña, pero digamos que cuando empiezo a apreciar tu trabajo, lo hago ya casi finales del 92, porque tú estuviste hasta el 92 en Sonoclip, creo. Mm, O, mm, o- Quizás, oye, ¿sabes porque en qué? el 92 ya vas con No, cualquier yo pensé, cosa. sí, yo debo haber trabajado en Sonoclips hasta finales del 90 o comienzo del 91 por ahí. Ok, ok, porque ya en el 92 viene cualquier cosa. Sí, eso sí me acuerdo, fue 92, 94, 72, ajá, yo no lo olvido. ajá. ¿Qué te enseñó Sonoclip? Me enseñó a divertirme con lo que hago. Mm, eso, Sí, eso parece sencillo, pero a veces cuesta, ¿verdad? a Cuando uno veces está en el trabajo. es que, mira, para poner ahí en contexto, además quienes nos oyen, en el año 89 había, digamos, un grupo de empresas llamado 1BC y una de esas empresas era Radio Caracas Televisión, Ujú, una de las principales, iba junto a Venevisión de primero o segundo, ujú, que tenía además todo un conglomerado de medios que incluía una compañía discográfica que era Sonográfica. Cuando surge Sonoclips, se crea con un concepto de darle promoción a los artistas de Sonográfica de una forma distinta. Y entonces empieza este programa que estaba hecho por gente muy joven. Quien tenía más experiencia era Rómulo Guardia, quien fue el creador, pero luego entramos allí desde, bueno, Nelson Bustamante, que ya venía con una claro. carrera Mm, hecha, pero después todos los demás no habíamos hecho
prácticamente televisión en nuestras vidas. Alejandro Antoni, Jorge Sayé, Carlos Espejo, quien era nuestro director de arte, Silvia Briceño en la producción, y bueno, por allí pasó mucha gente. Y yo nunca había hecho televisión. Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo, no teníamos experiencia y por otra parte no teníamos muchos parámetros y empezamos a hacer las cosas un poco como nos salía. Ujú. No te digo que aprendí a divertirme con lo que hacía, es que el programa que se convirtió en un programa con una buena audiencia, de pronto yo decía, wow, esto es más grande de lo que yo he hecho jamás, o sea, en radio o en cualquier otro medio. Y me propuse no perder la emoción y el divertirme y no tomármelo como un trabajo. Entonces eso ayudaba, yo creo que a la frescura que tenía ese programa. Hoy en día con esto de las redes sociales constantemente están apareciendo clips de esa época. Acabo de ver uno que posteaste hace ratito Ay, con Dios, sí, Sergio Pérez. exactamente. Yo veo eso y digo, bueno, qué cándidos éramos, qué divertido era y por supuesto, qué moda la de aquella época, porque yo puedo decir que tuve el peinado más ridículo de la televisión venezolana en pantalla durante mucho tiempo y hoy ya estoy Pero calvo. esa era la sensación de aquel momento. Estabas en la moda, Eli. Sí, pero digamos que estuviera de moda no significa que se viera bien. Bueno, uno lo ve así en este momento de la vida, pero cuando uno estaba en aquellos años de 1989, eso era wow. Y Sí, muchos jóvenes de ahora copian también esos modelos de la cultura pop de los 80s o de los 90s. Y uno dice, ay no, a mí no me gustaba en aquel momento, no me veía bien esas hombreras, ese peinado, esa colita, esa cosa. Pero no, de repente los jóvenes lo aprecian más que uno. ¿Por qué será? bueno, no sé. En caso de mis hijas se ríen mucho cuando aparecen esos. En serio. Sí, ¿qué es eso? Pero fue para mí un programa muy importante porque me dio la oportunidad de disfrutar la música, que me encanta, el género de la entrevista, que también me gusta mucho, y me dejó muy claro que yo podía hacer un trabajo que se acercara a lo que a mí me gustaba sin tener que comprarme todo el cuento. Cuando quiero decir Ujú. comprarme todo el cuento me refiero a todo el tema de la fama, la imagen y toda esa parte que cuando hay una exposición pública de ese tamaño, bueno, es fácil perder la cabeza. Sí. Y ya en el 92, 94 con cualquier cosa, que ya viene como el boom de Eli, te escuchabas muchísimo en Caracas. eh, Están el mayor momento de éxito, vamos a decir, de fama de tu carrera en aquellos inicios. Y ¿Cierto? decides detener todo. ¿Qué sucede internamente en ese Eli de aquella época que decide detener ese momento de fama y empezar a buscar quizás alguna conexión interior, algún trabajo de transformación y comienzas a hacer un viaje? Mm. Sí, yo comienzo a trabajar en el año 92 efectivamente en cualquier cosa y Ujú, allí también hay una apuesta a hacer un programa juvenil por jóvenes, es decir, que todos los que estábamos allí no tuviéramos más de 25 años. Y el programa tuvo un impacto muy, muy grande. Los 2 años y medio que duró se convirtió en un programa que estaba en el tope de audiencia. Pero al final de ese ciclo, ya estamos hablando de finales del año 94, yo no estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo y sobre todo me sentía muy atrapado por la imagen pública que había creado y ujú. me estaba ahogando. Eso si yo lo pienso ahora, yo te diría que yo en ese momento tuve un periodo de depresión que me tenía no solamente muy triste, sino me tenía muy conflictuado internamente. Hoy en día puedo entender que tenía todos los síntomas de un episodio depresivo. Y lo que sucedió fue que busqué la oportunidad de darme un tiempo para mí. Lo hice, bueno, tenía 26 años con algunos amigos y nos fuimos de viaje. Lo fui de viaje con varios amigos por tierra, mes y medio hasta Salvador de Bahía, en un viaje maravilloso por el sur de Venezuela, por la Amazonia brasilera. Y luego, al final de ese año, me fui 4 meses de morralero con mi novia en ese momento y fue un tiempo en que pude estar despegado de la imagen pública y de la rueda de trabajo, porque era un trabajo constante y que no paraba.
Entonces eso me ayudó a reencontrar mis intereses, yo diría que mi norte, y cuando regresé para hacer un programa llamado El Autobús en la mega estación, ya empecé a sintonizar más con el tipo de radio que yo quería hacer. O sea que esa pauta sí me sirvió para aclarar la mente, sin lugar a dudas, y para superar una etapa difícil. Sabes que en entrevistas que he escuchado que te han hecho siempre los periodistas o locutores se sorprenden porque hiciste esa pausa en ese tiempo. Yo pienso más bien que era necesario, porque qué sabio es ese él interno, qué sabio es esa persona internamente cuando decide detenerse. Porque en un momento de fama, en un momento en que todo está saliendo bien, nadie quiere detenerse, aunque no esté cómodo. Le gusta quedarse allí para, bueno, porque todo el mundo quiere, pero ¿qué pasa con lo que sientes tú y con lo que tú estás viviendo? Y eso me parece sabio. Y para luego reencontrarse, regresar y hacer lo que finalmente querías hacer, que no está establecido por quizás los productores, por el medio en sí, sino por lo que es la naturaleza, tu naturaleza. Sí, gracias por lo de sabio. Yo no sé si esté allí. Esa sabiduría o ese gurú interior que todos tenemos. Mira, sabes que tuve una conversación muy interesante hace una semana con un buen amigo, uno de los grandes empresarios de televisión, un visionario en la creación de Mm, contenido, Marcos Santana. Estaba conversando con Marcos y hablábamos sobre intuición y sabiduría. mm, Marco, yo creo que la intuición es algo innato que tenemos todos los seres humanos. Y a medida que pasa el tiempo y que uno tiene más experiencias, esa intuición va destilando en una sabiduría. Yo no sé si sea sabio hoy en día, pero sin duda puedo decir que tengo un poco más de sabiduría que la que tenía hace 25 o 30 o 35 años. Eh, He llevado suficientes golpes como para ya saber, digamos, uno madura. Como me dijo una vez mi amigo Fernando Cés, uno madura en la mm. mata o madura en el piso. Yo he tratado de madurar en la mata, pero he madurado en el piso también. Y a lo que voy con esto es que efectivamente todos tenemos una sabiduría innata, pero especialmente tenemos una intuición. Y el Mm, poder sintonizar con eso y el poder explorarlo te ayuda a sacar, bueno, algunas gotas de sabiduría. Yo me hubiera podido quedar haciendo el trabajo que estaba haciendo. Es decir, mm, me indicaba que eso era lo que, entre comillas, era el éxito. Ganaba mucho dinero, me oía en muchas partes, tenía una vida que era en apariencia ideal, pero adentro las cosas no estaban funcionando bien. Y mi querido Iván Locher, mi hermano de la vida, mentor, él me dijo antes de yo parar el programa cualquier cosa, irme de viaje, me dijo, tú estás tirando tu carrera por la ventana, tú estás loco. ujú, Yo le dije, Iván, tienes razón, pero yo quiero hacer esto. Cuando después regresé, tiempo después, Iván me dice, tú sabes que yo me acuerdo cuando te dije eso y en realidad tú no estabas loco, tenías toda la razón. Ahora entiendo qué fue lo que hiciste. Iván y yo teníamos o sea, era una relación de hermano. Y sí, o sea, en apariencia era una locura. Y es verdad que no todo el tiempo podemos hacer cosas de esta manera. A mí se me dieron las condiciones, había esa posibilidad, pero yo creo que esas son las pequeñas locuras, entre comillas, de la vida, que cuando miras hacia atrás, eso te vas a acordar. Esas son las cosas que realmente le van a dar sentido a lo que hicimos en el tiempo que tuvimos en la vida. Y lo otro, al final yo creo que Yo o creo se que el corazón nunca que se no es relevante. equivoca. Sí, creo Sí. que el corazón nunca se equivoca. Bueno, tú sabes que yo tengo allí, no ¿Tienes? sé, No, no sabes por qué. uno de mis grandes maestros es Jack Cornfield. Ajá. Jack es un maestro de meditación y de budismo. Y él, una vez le leí un artículo que me encantó, que se llamaba, o mentira, esto está dentro de uno de sus libros, hablaba sobre un corazón ciego. Mm, Y él hablaba de cómo efectivamente podemos seguir nuestro corazón, y es muy importante, pero él se preguntaba, ¿seguirías a un corazón ciego, que no vea las cosas con claridad, que no tenga capacidad de discernimiento? Y él lo que argumenta es que no necesariamente el corazón te va a llevar a un lugar, aunque sea un lugar de más claridad, pero si lo combinas con tu capacidad de discernimiento y de razón y los balanceas, esta es la palabra clave, los balanceas, balancear. tu Ujú. corazón te puede guiar muy bien, pero
sin perder el lado del discernimiento, porque si nos vamos al otro lado, a lo completamente racional y Mm. analítico, también nos estamos perdiendo un universo de información. Entonces, yo sí creo que hay que seguir el corazón, pero hay que hacerlo con claridad mental, con un nivel de Mm. conciencia o de discernimiento que te ayude a escoger y a llevarte a un lugar que sea un lugar hacia donde quieres ir. Excelente, me gusta eso. Extraordinario. Una buena reflexión, bonita reflexión. Eli, pasando al podcast ahora, hicimos un Mm, recorrido por la radio. eh, el podcast tiene una maravilla infinita, que es la posibilidad de que tú seas autónomo en tu propio contenido, algo que en la radio no se podía. Siempre tenías que consultar con el productor o el dueño de la radio a ver si aceptaba, ¿no? De acuerdo a las políticas editoriales. ¿Qué te ha permitido el podcast? Cuestión de práctica. bueno, esa libertad de la que dices, yo veo cuestión de práctica como la evolución natural del último programa de radio que hice, que fue Inspirulina Radio. Inspirulina, que era parte de la plataforma Inspirulina, que cofundé hace, imagínate, señales, fue en el 2011. Eh, eh, en cuestión de práctica puedo hacer las entrevistas y hablar de los temas que a mí me interesa, como bien dijiste, con autonomía. No tengo que discutir ni venderle la idea a nadie. Y por supuesto depende la continuidad y el éxito del trabajo que haga. Y tiene esa gran ventaja, como mencionaba antes, que no depende de una señal, un alcance, no está limitado geográficamente por la emisora, sino que uno llega a todo el globo porque están las plataformas de streaming. Entonces, yo he encontrado en el podcast un espacio delicioso de producción, me ha gustado mucho. Claro, también esto coincidió con mi cambio de carrera, con el momento en que empiezo a trabajar dentro del mundo de la psicoterapia. Entonces, hoy en día el podcast es un apoyo para lo que hago y además yo diría que casi una distracción en el buen sentido de la palabra. Es decir, puedo darle cabida a algo que siempre ha estado presente en mi vida, el interés por los medios, la entrevista, el grabar, que me gusta, pero ya no es el eje sobre el cual profesionalmente está girando mi vida, sino que está apoyando mi trabajo de terapia. Entonces, digo que es una suerte de escape, de diversión, de herramienta de mercadeo, pero Exacto. sobre todo de punto de encuentro. Eh, yo he escuchado comentarios muy hermosos que me ha hecho gente que ha escuchado cuestión de práctica en donde una conversación les ha servido de alguna manera, lo cual creo que en el fondo es la intención que ha movido mi trabajo a través del tiempo y estoy seguro, Carol, que haciendo rompecabezas también para ti, que es Ujú. ofrecer algo que tenga utilidad, que le deje algo, que haya en la experiencia más que simple entretenimiento, que haya una posibilidad de reflexión, de descubrimiento, de curiosidad, de encontrar quizás una respuesta, sea lo que sea, pero hay una intención de conexión y de ayuda. ¿Qué tipo de podcast escuchas tú? Qué buena pregunta. Mira, muchos podcasts de noticias, fíjate, Ujú. ahí está mi lado periodístico, yo me gradué en Mm. periodismo. Yo escucho con mucha frecuencia el Daily, que es el podcast que hace el New York Times. Eh, oigo uno que me gusta mucho, se llama Being Well, que estando bien, que es de uno de los profesores que he tenido a lo largo de este tiempo, mis maestros, que es Rick Hanson con su hijo Forrest. Eh, oigo En Defensa Propia de Erika Ay, de la Vega, le he ujú. escuchado programas que me gustan mucho. Eh, Alguna vez, en un momento descubrí uno que lo hacían desde Uruguay, un creador de contenido fabuloso, se llama Gastropolítica, tenía mucho que ver con historia y con cocina o con alimentos. Oigo un poco de todo, pero yo diría que oigo sobre todo noticias, es una de las maneras que como me mantengo al tanto, ¿no? He redescubierto además el placer de oír noticias, de Ujú. no solo leerlas. Incluso me está pasando con los libros. Estoy oyendo audiolibros. Audiolibros. Sí. ¿Y qué Entonces, tal la cuando experiencia? Porque hay gente que no se siente cómodo. me Quizás encanta. a mí me encanta también. Yo creo que es por eso de cuando uno tiene esa conexión con la radio o ha trabajado en el medio, de alguna manera uno se conecta más, ¿no? Eh,
no sé, es maravilloso para mí. O sea, los audiolibros, además que rapidito si estás muy ocupado haciendo lo que estés haciendo, ahí vas. Es una compañía también. Los personajes se Totalmente, convierten a en una veces compañía. salgo a trotar y voy oyendo el libro, estoy en el gimnasio, oigo el libro, a veces estoy en el coche y digo, bueno, pues, estos 20 minutos, en vez de ponerme a escuchar más noticias, que la verdad Ujú. que oigo 20 minutos de un libro, me acabo de reencontrar con un libro que leí hace muchos años y lo acabo de oír, que es la trilogía de Nueva York de Paul Auster, quien falleció recientemente y fue maravilloso. De nuevo escuché Cien años de soledad Wow. que me encantó, ¿sabes? La había leído hace tantos años y de repente, claro, me doy cuenta, en el caso de este libro de Cien años de soledad, es que es una narración oral lo que hizo allí García Márquez y tiene todos los elementos de esas narraciones fabulosas orales. Entonces, bueno, anoche me descargué cuentos de Borges y estoy oyendo de nuevo cuentos de Borges que había leído hace años y es muy agradable oírlo. De nuevo, es una conexión distinta. Y bueno, al final la literatura inicialmente tenía todo este componente de la tradición oral, era una manera de plasmar la tradición oral. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos, y volviendo a la radio y al Mm. podcast, tenemos una fascinación innata por la palabra hablada, por el escuchar, el oír las voces. Hay algo allí que creo que es ancestral y que nos atrapa. ¿Y tú crees que ahorita, por ejemplo, con los podcasts, o qué piensas tú de aquellas personas que comienzan un podcast y de repente, no sé, no lo continúan? ¿O qué se necesita para mantenerse fiel o motivado para hacer un podcast? Que te tiene que gustar lo que estás haciendo. Es decir, si lo estás haciendo pero no estás realmente comprometido con esto, pues no lo vas a producir. En el trabajo de podcast, a menos que sea parte de un proyecto, una plataforma particular, que tengas unas métricas de alcance y de audiencia, pero digamos, si eres una persona que simplemente quiere hablar de las cosas que le interesan, pues el hecho de grabarlo y ponerlo en línea es ya un gran logro y disfrutar eso. Y lo tercero es sin duda la continuidad. Y allí yo estoy justamente en este momento eh, encontrándome que tengo, creo que son 50 episodios de cuestión de práctica, pero en el último año no he grabado más. Y eso para mí ha sido como un despertar en darme cuenta, ok, si quiero hacer este podcast, me tengo que mantener haciéndolo. Y si yo logro a veces distraerme o no prestarle atención, ya estoy en la etapa en que necesito comenzar, por ejemplo, a contar con un equipo que me ayude, por lo menos a hacer la selección de los entrevistados y contactarlos. En otras palabras, yo me tengo que organizar porque a mí sí me gusta hacer el podcast, lo disfruto mucho, tiene una función importante en el trabajo que hago hoy en día y, y yo creo que tiene un público que me ha mostrado que sí lo quiere oír. Entonces, ¿sabes? Al final, donde ponemos nuestra atención, por ahí se nos va la vida y la experiencia de vida. Entonces, yo le tengo que prestar más atención a mi podcast, prestando Ay, atención a otras cosas como aprender francés, que estoy utilizando una aplicación y estoy otra vez, retomé mis clases de francés o aprender a pero tocar si batería. habías estudiado francés anteriormente. Y yo la primera vez que entré a la Alianza Francesa tendría a lo mejor 18 años y desde entonces, ¿sabes? Tengo épocas que voy y vengo, pero es que aquí está la parte de la constancia. Creo que una de Ujú. las cosas que nos cuesta a todos los seres humanos es ser constantes. Y en la constancia está el secreto del poder desarrollar un trabajo. Así es. Bueno, yo espero, porque yo sí he escuchado muchos de los episodios de cuestión de práctica, inclusive he escuchado más ese trabajo que los anteriores, quizás Mm, no sé, por todo el trabajo que hay allí de crecimiento humano, por todas las entrevistas, por todo lo que te enriquece espiritualmente. Entonces hay allí una mayor conexión, redescubriendo una nueva faceta de Eli Bravo. Gracias, ay, gracias, Carol. Y bueno, y gracias por haber hecho esta investigación tan completa, porque sacaste ahí unos nombres que y una cronología que no fue producto de la casualidad, sino que pues, hay allí interés y te lo agradezco muchísimo.
Para finalizar, Eli, ¿qué recuerdas de ese Eli del año 1985? ¿Qué te dejó ese Eli y qué tiene este Eli de ahora? Mm, Creo que una de las cosas que trae el tiempo, en este momento que estamos grabando, yo tengo 56 años y entonces puedo ver hacia atrás y de pronto digo, bueno, pero yo era esa persona. Me sucede cuando veo esas Mm, imágenes que aparecen de los años de Sonoclips y que ponen en Instagram, Twitter. mm, No puede ser, yo era esa persona. Y eso me ha ayudado a agradecerle mucho a ese Eli por las experiencias, pero a tener también claridad en que no soy ese, ya no soy esa persona. He cambiado en muchos sentidos. No solamente ha habido un cambio en mi cuerpo evidente, sino que también ha cambiado mi mente y conciencia. Entonces, lo veo con mucho aprecio. A veces me sorprendo de las tonterías que hizo o las cosas que hizo, de también de lo que disfrutó y entregó. Y sí, lo veo eso con amabilidad, con compasión, con cariño, con agradecimiento, pero tengo muy claro que mi vida está aquí, en este momento que estamos hablando tú y yo. Y con esto quiero decir que no es que haya nostalgia, ni lo añoro, ni quiero volver a esa época, ni eso está allá y yo estoy acá. Eh, y eso me ha ayudado a, diría que a cambiar a través del tiempo. Esto es algo que me han comentado varias personas, cómo en distintas épocas he ido cambiando de intereses, de trabajo, de estudios, y yo veo eso como un proceso natural. Creo que todos tenemos el derecho fundamental a cambiar, que no tenemos por qué quedarnos amarrados a quienes fuimos o a un momento en el tiempo, que a veces precisamente por esa dificultad o incluso como obstaculizamos el cambio, sufrimos mucho más. Si todo está sí. cambiando a nuestro alrededor todo el tiempo, uno también puede cambiar y poder así tener muchas experiencias a lo largo de la vida, lo que te da es la posibilidad de disfrutar esto que tenemos acá, que es pasajero, ¿sabes? Todo se va a ir más, sobre todo nosotros. O sea, este paso por aquí es Mm, temporal. Entonces, poder disfrutarlo a plenitud no significa que tengas que hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, no significa que tengas que alcanzar las metas que se pongan otros, sino que disfrutes bueno, las oportunidades que se ofrecen a cada instante y que a veces son muy sencillas. Eh, de repente tenemos una idea que una vida extraordinaria son entonces situaciones extraordinarias y constantes y relevantes y yo creo que, como bien me dijo una vez mi querido amigo Laureano Delgado, quien fue mi socio, hermano y persona que añoro y que extraño mucho hoy en día, él una vez me dice, oye, tu papá es un tipo exitoso. Yo le digo, bueno, sí, la verdad que mi mm, papá fue muy bien en su vida profesional y bueno, un tipo, no, 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 tu papá es un tipo exitoso, es un tipo que está sano, tiene a sus hijos alrededor, es querido, tiene amigos, es echador de broma, a mí me encanta verlo, ese es un tipo exitoso. Le dije, tienes toda la razón. Esa definición de éxito, que era una de las cosas que mi papá hablaba mucho, o sea, el poder tener una vida en donde él se sentía a gusto. Eso yo creo que es lo que ella hace una vida en sí extraordinaria. No hay que subir al Everest para que uno diga, wow, conquisté. Uno puede subir a la loma de la esquina, estar allí y sentirse a gusto. sí, dejando a un lado también ese ego, porque a ¿Sí? veces el ego es lo que entorpece muchas veces todo. Y yo creo que todos necesitamos un ego para funcionar en este mundo. El ego tiene una función. La cosa es que cuando el ego es el que está a cargo de todo, ahí entramos en problemas mayores. Sí, Pero uno puede, sin lugar a dudas, manejar su ego. Al final, el ego es producto de la mente, pero si en realidad somos más que la mente, más que este cuerpo, es decir, somos una conciencia que puede observar lo que sucede, lo que está ocurriendo, entonces eso nos abre una oportunidad sí, de manejar ese ego
que sea un ego que nos ayude a conseguir cosas en la vida y no un ego que nos obstaculice o nos cierre puertas en la vida. Es como la conquista de eso, ¿no? Saber cómo. Sí, 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 sin lugar a duda. Cuando hablabas me acordaba también de una frase que hace muchísimo tiempo leí cuando estudiaba en la universidad, comunicación social, leía sobre filosofía un poco y hubo uno de esas citas que me impactó, que era justamente de Heráclito y decía, en los mismos ríos nos bañamos si no nos bañamos y perecidamente somos si no somos, haciendo referencia a aquello, ¿no? Del pasado, de lo que éramos en aquel momento y ahora lo que somos, de este Sí, presente. así es muy bueno. A mí una de mis mentoras en el mundo de la psicoterapia me dijo, no es que somos y hemos Ujú. sido, sino que vamos siendo momento a momento. O como en una oportunidad en sesión, uno de mis pacientes me sacó una frase que había visto. Dijo, mira, esto yo creo que refleja lo que estoy viviendo ahora. Decía, ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Me gustó. Está bueno, está bueno. Ay, qué maravilla, Eli. Gracias por este tiempo, por compartir tus experiencias con la audiencia, la comunidad de Rompecabezas Personal, por dedicarnos este tiempo para hablar de la radio al podcasting. Siempre es un gusto y un placer escucharte y yo esperando muchos más episodios para cuestión de práctica. Totalmente, vendrán, te lo aseguro, vendrán. Tengo ya ese compromiso contigo y conmigo y con la gente que nos ha escuchado. Me gustó mucho ahora que, Carol, decías de la audiencia, inmediatamente ajustaste y dijiste la comunidad. La comunidad. Porque es que sabes que eso sí es algo que tiene el podcasting. Y a diferencia de la radio, que estaba muy centrada en la audiencia, hoy en día con un Mm, podcast puedes construir una comunidad. Y es lo que estás haciendo tú, de alguna manera hago yo y muchos otros creadores. Y cuando uno está en comunidad se siente a gusto. así mismo. Gracias, Eli. A ti un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Rompecabezas personal llegó a ustedes gracias a MDO, Marisol de Oliveira, tu asesor integral de seguros. Rompecabezas personal.